El día de hoy para celebrar nuestro cierre de intercesión y en una fecha tan importante para México, para Querétaro, porque sabemos que la elección presidencial está muy próxima. Creo que no habíamos visto en los últimos años tanta opinión de la gente, tanta controversia en relación a este tema, y yo he observado que en las redes sociales está habiendo mucha participación ciudadana, pero también creo que muchas personas que conocen del Señor en la iglesia creo que están tomando una participación muy apasionada, en una forma muy, tomando partido. Y creo que antes que nosotros tomar parte en discusiones como hijos de Dios de esta índole, necesitamos primero ubicar nuestra identidad. Sabemos que vivimos en una democracia donde las personas tienen libertad y derechos para votar y ser votados, pero antes que eso, yo quiero que consideremos la Escritura y veamos que la sabiduría de Dios también nos indica cómo comportarnos en estos temas. Entonces, es muy importante seguir un consejo de la palabra, y es mantenernos sobrios en medio de cualquier circunstancia. Y cuando habla de ser sobrios, la palabra nos habla de tener una mente que no es movida de una forma intelectual y emocional, sino nuestra mente sobria habla de mantener nuestro criterio en la sabiduría de Dios. Entonces yo quiero que veamos en la palabra que primeramente Dios nos llama a buscar una influencia en los acontecimientos, pero en una identidad como hijos de Dios, porque finalmente sabemos que Dios nos ha llamado como hijos de Dios a ejercer una influencia en la sociedad. Y quiero que sepan que aún en los gobiernos y en los estados, en las naciones, pero debe ser una influencia espiritual, inspirada por Dios. Y creo que ese es el momento que seamos instruidos como iglesia en la forma en que nosotros debemos actuar para hacer una bendición para México y para Querétaro. Y quiero comenzar precisamente mencionando lo que nos dice Mateo capítulo 14, para que primeramente nos demos cuenta de la influencia y la autoridad que Dios quiere que tengamos en un nivel profético como iglesia. En Mateo capítulo 14 encontramos en el verso 1 la intervención del profeta de Juan el Bautista, que considero que si pudiéramos trasladar lo que ocurrió en aquellos tiempos a nuestros días, muchos se caerían de su silla, sorprendidos. Mateo 14:1 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Estamos hablando de una sociedad en donde la cultura religiosa o espiritual tenía que ver siempre con la política. Fíjense, la gente estaba acostumbrada a que un profeta se levantara y pudiera juzgar la conducta de un rey. En este caso, Herodes estaba siendo juzgado en la escritura por Juan el Bautista. Él decía: tú estás cometiendo un acto de inmoralidad, eres el rey, y por cuanto eres el rey, tú tienes un compromiso para con Dios, y ese temor de Dios debería hacerte a ti conducirte correctamente en tu vida privada. Observen cómo para Dios la vida privada de los gobernantes
no está separada de su comportamiento en la vida pública. En este caso, Juan el Bautista habló públicamente criticando a un rey, al rey Herodes, que lo que él estaba haciendo en su vida privada era equivocado. ¿Se imaginan ustedes si en estos días un pastor se levantara para criticar públicamente la vida privada de los gobernantes? Lo que sucedería. Juan el Bautista lo hizo, y dice la palabra que sufrió las consecuencias de eso, y él fue puesto en la cárcel y Herodes lo quería matar. Pero la verdad es que esto es algo que vemos en la palabra. La palabra dice cómo los reyes y los que gobiernan darán cuentas a Dios de lo que han hecho en la tierra. Entonces, lo primero que como hijos de Dios debemos de entender es que finalmente Dios tiene un juicio sobre los que gobiernan, y los que han tomado responsabilidad para estar al frente de una nación van a ser juzgados por Dios. Pueden mentir, pueden engañar, pero a Dios nadie se burla de Dios, y Dios va a pedir cuentas, y eso es algo que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón, y por ello no necesitamos entrar en controversias ni apasionamientos políticos. Fíjate cómo nos habla la Escritura sobre esto en Romanos capítulo 13. Por eso Romanos capítulo 13 nos habla de la autoridad, y cuando nos habla de nuestra posición ante las autoridades, quiero que sepan que lo hace hablando de la vida espiritual, porque lo que dice Romanos 13 acerca de las autoridades comienza en Romanos 12, es la continuación de Romanos 12. Y Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, o sea que esto es para hijos de Dios, para cristianos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios está diciendo cómo hijos de Dios, Dios quiere que nosotros caminemos ofreciendo a Dios adoración, adorándole en un sacrificio vivo. Dice: ofreciendo nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Pero para ello necesitamos renovar nuestro entendimiento y ser transformados. Lo que Dios está diciendo es que nuestros actos deben corresponder a la vida espiritual. Debemos ser espirituales en todo. Entonces, yo quiero llamar a la iglesia, yo quiero invitar a la gente de la iglesia a ser espiritual en todo. No tenemos que enredarnos en la carne. Entonces, Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y si tú lees Romanos 13, realmente no vas a encontrar nada que pueda, nada que tenga, nada que acabe por nada que acabe por hacer prevalecer la democracia. O sea, un régimen democrático, la gente puede votar por quien quiera, pero la Biblia dice que para Dios ese no es un problema. Finalmente, el que esté en autoridad, dice, debe ser alguien a quien se debe someter los creyentes, y dice la palabra que la autoridad ha sido por Dios establecida. ¿Qué quiere decir? Que porque alguien gobierne es infalible y no debe ser cuestionado en lo absoluto. No, lo que está diciendo es que finalmente por encima de cualquier gobernante está Dios. Entonces, yo lo que veo en la palabra es que no tenemos, a diferencia de la gente que no conoce de Dios, no tenemos por qué estar preocupados. Al final de cuentas tú vas a votar y tú vas a decidir libremente por quién votar, pero quien recibe el honor de estar al frente del próximo gobierno de México, finalmente la palabra dice que la autoridad viene de parte de Dios. Dios permitirá o no permitirá quien esté, pero yo encuentro que finalmente Dios tiene un propósito para cada nación. Tú puedes leer en Romanos 13 y está hablando claramente de la autoridad civil, y está diciendo: ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien.
pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces dice por un lado que la autoridad, finalmente Dios va a respaldar una autoridad que castigue el delito y la injusticia en una nación. Pero dice el verso siguiente, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces Dios habla de la conciencia. Nosotros en relación a la autoridad debemos tener una conciencia libre, en paz, una conciencia que nos dé la capacidad de movernos espiritualmente para tener influencia en la sociedad, para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces dice el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos. Y hay muchos pueden decir, ouch, porque Dios habla de los impuestos. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿de quién es esta cara este efigie en la moneda? De César. Jesús dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús mismo, cuando estuvo frente a Pilatos en Juan 19:11, le dijo a Pilatos, la autoridad que tienes sobre mí te ha sido dada de arriba. Fíjate Jesús cómo habla de la autoridad. Se sometió a la autoridad, pero dijo, yo me puedo someter porque sé que se te ha permitido a ti actuar como lo estás haciendo. Y Poncio Pilato se quiso lavar las manos, como decimos, haciéndose ajeno a la decisión que él tomó. Pero él pudo liberar a Jesús por una injusticia y no haber soltado a Barrabás. De ahí viene a ser, no hagas una barrabasada, que quiere decir en México, no hagas lo injusto, sino haz lo correcto. Entonces, fíjate, la palabra dice que debemos cuidar nuestra conciencia, pagando impuestos, dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Verso 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, no hay problema. Daniel capítulo 4, desde el verso 24, nos describe la interpretación que Daniel hace del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Un sueño que hablaba, Dios había inspirado un sueño para hablar de lo que iba a ocurrir con él y con el imperio más poderoso que ha existido en el mundo. Históricamente, el imperio más poderoso que ha existido ha sido el imperio de Babilonia, a la cabeza del rey Nabucodonosor. Él tuvo un sueño y Daniel lo interpretó. Y al interpretar el sueño, tú tienes que poner atención en cómo Dios habla acerca del poder político y acerca de lo que ocurre en las naciones. Le dice, esta es la interpretación, le dice Daniel, verso 24, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Quiero que sepas que siempre hay una sentencia de Dios sobre los gobernantes. Dice, hay una sentencia. ¿Y quién es el que puede dar sentencia? Un juez, una autoridad superior. Sobre cualquier autoridad hay una autoridad superior, y es la autoridad de Dios. Y Dios deja ver su autoridad y deja ver que más allá de lo que sucede en la democracia, en realidad Dios inclina el corazón de la gente. Acuérdense del rey Saúl. La Biblia es un tratado constantemente de política y de espiritualidad. Saúl, recuerdan, Saúl, que aparentemente el pueblo democráticamente eligió a Saúl, pero Dios permitió que eso sucediera porque él tenía un plan para el pueblo de Israel. Sabemos que Saúl no resultó ser un rey sabio, un rey que trajo gloria a Dios, pero Dios se valió de esa circunstancia y finalmente cumplió sus propósitos para la nación de Israel. Entonces aquí en Daniel capítulo 4 verso 25 dice la sentencia: te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Fíjate, un hombre tan poderoso, Dios trajo una sentencia y le dijo, has estado tan arriba, así será tu caída. Te echarán entre las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Eso es lo que quiero que veamos. Dios tiene dominio
en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere.